Buenos días, queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien. Les quiero comentar que en la clase para segundo medio vamos a realizar una modificación, ya que habíamos comenzado con el análisis del Guernica y su posterior reproducción y recreaciones con las variantes que ustedes estaban haciendo de manera grupal. Y ya que tenemos el soporte en el colegio, vamos a hacer un cambio y vamos a comenzar con la versión 1 con proporción humana y rostro, trabajo que podemos elaborar de manera individual, ¿ya? Les voy a comentar de qué se trata el trabajo, un poquitito de dónde viene el concepto y para poder entender lo que estamos haciendo. Tenemos como objetivo emplear color la forma, principalmente de la línea y la composición, para poder crear esta proporcionalidad dentro del rostro y de la figura humana. El desnudo siempre ha sido importante en la historia del arte, ya que marca la diferencia entre culturas y estilos, ¿ya? Cada cultura tiene un análisis de la figura humana acorde a si son antropológico o teológico, su visión sobre el mundo en general. Entonces, obviamente, cuando trabajamos con este concepto de que el hombre es el centro del universo, hay un mayor análisis de la figura humana y su proporcionalidad, ¿ya? Siempre se buscó el concepto de proporcionalidad, como aparece aquí también la Mona Lisa con este análisis de, de estos cuadritos que se van achicando y que lo vamos a ver. Siempre se buscó el concepto de proporcionalidad ligado al concepto de belleza, ¿ya? Y el concepto de belleza también ligado a lo bueno o a lo cercano a Dios en algunas oportunidades o cercanos a la perfección humana. En la historia del arte y la historia del hombre, el estudio de la figura humana se puede concebir también principalmente con el desnudo, ¿ya? Si ustedes ven en el Renacimiento, en el neoclásico, las figuras principalmente desnudas, tanto en pintura como en escultura, en diversas técnicas que se han empleado en la historia del arte. ¿Qué es la proporción humana? Acá tenemos el Vitruvio de Leonardo da Vinci, que era un arquitecto, este señor Vitruvio, que empleó estos conceptos que Leonardo da Vinci analizó en la figura humana para la arquitectura, ¿ya? Aquí vemos el hombre inserto en un cuadrado y en un círculo, y con la variante de los brazos extendidos horizontal y en diagonal, y al igual que las piernas, porque se produce como una medida específica para poder lograr hacer equilibrado el cuerpo humano, que lo vamos a ver ahora. También existe una proporción general, pero vamos a centrarnos en lo que es figura humana. En la historia del arte hay varios periodos en que se trabaja la proporción de diferentes aspectos. Vamos a ver solamente tres para que no nos perdamos un poquitito en el que vamos a utilizar, ¿ya? Los egipcios principalmente comenzaron con el sistema modular, que es lo que aparece aquí como una cuadrícula, que todavía algunos lo utilizan para hacer dibujos. Por ejemplo, cuando ustedes reproducen un dibujo, yo he visto varios que trabajan tienen la imagen y empiezan a hacer la división para saber en qué parte va qué cosa, ¿ya? Pasa algo parecido acá en los egipcios, que dividen la figura humana en 18 espacios iguales, ¿ya? Y va dividiendo en espacios que van aumentando de tamaño, ¿ya? Para hacer la proporción. Claramente la proporción acá es muy diferente a lo que vimos en Leonardo da Vinci, ya que aquí en los egipcios, cuando revisamos la historia del arte, los brazos son mucho más largos de lo que corresponden. Como la figura humana también se hace de costado, también es un poco más difícil de analizar la proporción. Las espaldas también son mucho más anchas de lo que vemos después en Occidente. Se han encontrado dibujos en papiros con el cuerpo humano que incluyen esta división por cuadrícula, ¿ya? Que era sinónimo de proporción. En cuanto a los griegos, se utilizó este concepto de canon, ¿ya? Los griegos analizaron la figura humana principalmente porque era una cultura antropocéntrica que se centraba en el ser humano como ente principal del universo, ¿ya? Y tenían un especial interés en el concepto de belleza
y en la proporción, ¿ya? Del cuerpo humano, que no solamente lo pueden revisar en artes visuales, sino que también lo podemos ver en filosofía, en diversas áreas de trabajo que tienen este concepto de belleza ligado al concepto de proporción humana, ¿ya? Polícleto estableció como canon las 7 cabezas que están aquí. Él decía que el tamaño de tu cabeza tiene que repetirse 6 veces, bueno, 7 en total, hacia abajo para que sea proporcional. Y en el caso de Lisipo creó 7 cabezas y media, ¿ya? Leonardo da Vinci dice que son 8. Entonces hay una variante entre 7 a 8 para poder tener la proporción exacta o divina proporción que dice da Vinci, ¿ya? El Renacimiento. El Renacimiento, según Leonardo da Vinci, que estaba ligado netamente a las matemáticas del cuerpo humano, quedó plasmado en este hombre de Vitruvio, ¿ya? En el que hace un análisis, aquí abajito sale escrito, bueno, una portada de los análisis del señor Vitruvio, que era el arquitecto que yo les mencionaba, y habla sobre todas estas partes que tienen relación unas con otras para que sea proporcional. No se las voy a nombrar todas, se las voy a dejar igual en el documento, pero por ejemplo que una palma es la anchura de 4 dedos, ustedes pueden ir sacando ahí la cuenta con su cuerpo. No en todos los casos es exacto, pero es bastante cercano. Perdón. La longitud de los brazos extendidos es igual a tu altura. O sea, si yo mido unos 70, si yo extiendo mis brazos y los mido a total, debiese ser aproximadamente esa medida, ¿ya? La anchura máxima de los hombros es un cuarto de tu altura, ¿ya? Dividir tu altura en 4 y poder sacar la medida de los hombros. Al momento de dibujarlo pueden aplicar este sistema para que les quede relativamente proporcional, ¿ya? Primero obviamente vamos a utilizar un lápiz bien suavecito y después van viendo si resulta proporcionado, porque si no resulta, quizás hay que bajar o subir un poquitito el diámetro, ya sea los centímetros que están trabajando. La longitud de la mano es un décimo de la altura, ¿ya? La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es un tercio de la longitud de la cara. O sea, desde el nacimiento del pelo hasta el mentón, tenemos que dividir nuestra cara en 3 partes iguales. Y la cabeza es una parte igual más. O sea, si dividimos el total de la cabeza en 4 partes, tenemos proporción. La altura de la oreja es un tercio de la longitud de la cara, ¿ya? Cuando dividimos la cara en 3, nos vamos a dar cuenta que el pedacito del medio es el total de una oreja. Y diversas otras medidas que aparecen aquí, que las pueden analizar también y que pueden servir para poder crear la figura humana. Acá tenemos un canon de 5 personas en diferentes edades. Por eso vemos que cuando los bebés son pequeñitos la cabeza se ve tan grande y se ve tan desproporcionada, porque va variando el tamaño de las cabezas. Ya aquí tenemos a los 0 años o al año 4 cabezas en total, a los 2 años 5, a los 6 años 6, a los 12 años 7 y a los 25 años 8 cabezas en total. ¿Qué pasa con el rostro? El rostro humano está proporcionado y tiene ciertos elementos que todos tenemos, como la boca, nariz, cejas, etc. Pero nunca la proporción es exacta para todos, ¿ya? Sino que es como una talla estándar que se puede utilizar en la mayoría de las caras, ¿ya? O de los rostros. Pero los rasgos obviamente van variando de tamaño acorde a la cultura, porque todos los rasgos van diferenciando, ¿ya? Precisamente los rasgos son los que nos hacen ser únicos, que seamos únicos y diferentes, y las proporciones se mantienen, pero se van variando poquitito en algunas culturas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la división, este es 1, este es 2, aquí hay un tercer cuadro, tendríamos 4 partes iguales. El último de abajo se divide en 2 partes iguales para tener como punto de referencia el término de la boca en la parte de abajo. ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Vamos a dibujar en un octavo de bloc, que es el bloc mediano, que aparece en la lista de útiles y que deben tener años anteriores también, 2 obras.
una en cada hoja. Va a haber un dibujo de figura humana completa. Aprovechar por favor el total de la hoja, no hagan trabajos tan pequeños porque se les va a complicar más, sino que aprovechar el total de la hoja que ustedes tienen, ¿ya? Una figura de cuerpo humano completa y una de rostro. La selección del sexo a realizar que hay en interés personal, pueden ser mujer o hombre, en cuanto a la selección para poder crear el dibujo. Pueden ser los dos de mujer, puede ser uno de mujer y hombre. Ustedes revisan lo que más les llama la atención hacer, ¿ya? También uno busca el referente más cercano para poder mirarse y poder trabajar. Van a utilizar lápices HB y 4B, que también están en la lista de materiales y lo hemos ocupado en los años anteriores, para la creación de ambos dibujos, ¿ya? El lápiz HB es el tradicional que ustedes hacen sus pruebas, que es el 2HB también, aparece el nombre, recuerden que en la parte de arriba aparece la numeración del lápiz, y el 4B para hacer el dibujo en sí. Ya vamos a utilizar ese lápiz para hacer las líneas de estructura. Vamos a realizar un dibujo por hoja aprovechando el total del tamaño del material.